Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres sin Límite. Mujeres sin Límite es un espacio creado por mujeres que buscan herramientas para su continuo desarrollo, tanto en el ámbito profesional como en el personal, así como el apoyo y sororidad. El tema de la charla de hoy es cómo reinventarse ante cualquier circunstancia. Y les voy a platicar un poquito acerca de nuestra invitada. Nuestra invitada ha vivido exiliada desde hace 25 años en Argentina. Cuenta con una nueva identidad, María Isabel Santos. Su silencio ha sido parte del peso con el cual carga por el pasado de su historia. Aún así, se reencontró con su propia voz y escribió su primer libro, en el que cuenta su verdadera historia y las angustias que tuvo que vivir y soportar estando Pablo con vida y las que vivió después de su muerte. Logrando con cada página escrita hacer su catarsis, hoy quiere abocarse a la tarea de ocuparse no solamente de contar su historia, sino de escuchar a otras mujeres. Es escritora y conferencista. Hace un año presentó su libro que lleva por título Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar. En la actualidad tiene presencia en 29 países del mundo, de los cuales 20 son de Latinoamérica. Ha sido traducido a 9 idiomas: francés, noruego, castellano, italiano, portugués, entre otros. En Hungría fue una sensación su presencia, logrando vender 39,000 ejemplares en un mes. Pues ahora sí, les presento y las dejo con Victoria Eugenia Henao. Bueno, Muchas buenos gracias días. por estar aquí, Victoria. Adelante. Gracias, Joana. Buenos días a todas, a las Mujeres sin Límite, por darme esta oportunidad de seguir conversando, de seguir compartiendo esta historia que estoy segura que nos va a servir a muchas mujeres para recuperar nuestra voz, nuestra autoestima, autorrespeto y autoconfianza. Así que este es un espacio donde yo voy a ir charlando con Joana y al final vamos a tener preguntas y respuestas para crear una danza entre nosotros. Como ustedes saben, me he aferrado mucho a la disciplina del coach y es un espacio que me ha ayudado a resignificar mi vida. Y en él aprendí que la vida es una danza y que conversar significa versar con otro, girar con otro. Así que acá estamos para encontrarnos y abrirles mi corazón. Esta es una historia escrita a corazón abierto. Bueno, como madre, como abuela y como esposa que fui, vamos a compartir diferentes testimonios vividos. Pues ahora sí, ya estamos listas para comenzar con la charla. Y pues si no, antes preguntarte, ¿cuál es la intención de compartir tu vida y tu cárcel al lado de Pablo Escobar? Mi intención es que las mujeres podamos aprender a darnos cuenta de cuál es la situación en la que estamos en una relación. ¿Qué es lo que nos tiene en esa relación? Yo idealicé mi relación durante años y 20 años después de la muerte de Pablo, trabajando con mis especialistas en estrés postraumático, me pude dar cuenta de la violencia de género que yo había vivido. Entonces es poder tomar conciencia de la vida que estamos teniendo y de la vida que queremos tener para nosotros. Gracias, Victoria. Sin duda es un libro muy interesante. Yo ya lo tengo aquí. Es un libro de 500 páginas, de verdad, tanto que contar. Pero me llamó mucho la atención, Victoria, que en el prólogo de tu libro inicias pidiendo perdón por todo lo que hizo Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué sientes que te tocaba pedir perdón? Porque Colombia, que fue mi país en el que nací, en el que me crié parte de mi vida,
sufrió muchísimo horror por su inconsciencia, por su desmesura, y me siento con la responsabilidad moral como madre y esposa que fui, de pedirle perdón a todas las víctimas de Colombia por el horror que vivieron y también pedirle perdón a mis hijos por el largo encierro que vivieron durante casi una década por las inconsciencias de su padre. ¿En qué momento te diste cuenta, Victoria, que eras esposa del hombre más buscado y despiadado de la Colombia del siglo pasado? Bueno, el 30 de abril de 1984, con el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, fue un antes y un después para Colombia como país y para nosotros como familia. Yo estaba con 8 meses y medio de embarazo, estaba esperando a mi segunda hija y cuando tuve que escaparme del país y atravesar la selva para tenerla, ahí me di cuenta de la gravedad de la situación en la que estaba sumergida. Sí, sí, es cierto que tú conociste a Pablo muy niña, a los 12 años. Eh, o sea, lo conociste mucho antes de saber en qué se iba a convertir. Cuéntame cómo fue esa historia. ¿Realmente amabas a Pablo? Digo, es una edad 12 años. Había ahí, no sé si realmente era eso, o cómo fue que se dio esa relación. Platícanos así brevemente. Pablo y yo fuimos vecinos del barrio. Él era el hijo del vigilante del barrio La Paz de Envigado, en Colombia. Lo conocí a los 12 años cuando él tenía 23. Era un hombre seductor, encantador, romántico. Y bueno, a esa edad te encantas con una persona que te lleva 11 años más. Así que yo diría que fue como un enamoramiento, como un amor de niña lo que me unió a él en ese momento. Y te casaste con él a los 15 años. Me casé con él a los 15 años y tuve mi primer hijo a los 16 años. Así que vivimos también muchas dificultades económicas durante varios años. Y bueno, el amor nos sostenía, yo seguía estudiando mi bachillerato, yo me casé en cuarto bachillerato y Pablo y mi hijo me entregaron el diploma de bachiller cuando tenía mi hijo 2 años y bueno, fue una linda experiencia. Oye, Victoria, pero casarse a esa edad, digo, supongo, no sé, en México, pues se supone que no es posible, no sé, allá en Colombia, tus padres estaban de acuerdo en que te casaras a esa edad. No, mis padres no estaban de acuerdo ni con la relación porque yo era muy niña, ni que me casara a esa edad. Yo me escapé de mi hogar. No sé todavía en qué momento, o sea, hay decisiones en la vida que tú no sabes ni por qué las tomas. Jamás se me hubiera ocurrido hacerlo porque yo viví en un hogar de muchos mandatos de la iglesia, de mucho respeto por los valores. Y bueno, teníamos tantas presiones de podernos ver que, que bueno, que tomamos esa locura de personas jóvenes y nos escapamos de la casa. Así que me recibió mi abuela materna en otra ciudad y bueno, el objetivo era el matrimonio para poder salvar de alguna manera la reputación que ya la había perdido por la decisión que había tomado. Y logramos el objetivo de que el obispo nos diera el permiso para casarnos. Ahora que tú eres madre, te digo esto porque yo creo que es bien importante como madre tener esa responsabilidad de acercarnos a nuestros hijos de esa edad. Ahora, si tú en qué momento como madre sientes que a lo mejor ahí te faltó ese acercamiento, sientes que es parte como decías, de una educación tradicional, el hecho de que, pues bueno, si
si te robó en este caso, Pablo, te tuviste que casar con él o te obligan a casar con él. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que tenga que ver con la violencia de género? A ver, yo pongo la situación en dos contextos. Primero que hace ya casi medio siglo, mm, que yo era una niña y que había vivido toda esta situación. En esa época éramos 8 hermanos, no había mucha comunicación entre los padres y los hijos. Mi madre tenía mucho que trabajar, mucho que atender en la familia. Y bueno, todo era un tabú, no había conversación, no se sabía de las relaciones sexuales, se sabía que eran prohibidas, pero no había ninguna comunicación. Entonces, lo que yo invito a hoy, yo creo que hoy tampoco, a pesar de que pasaron ya 50 años, todo el tiempo te estás enterando de situaciones de tus hijos que te impactan. Entonces, acercarse a ellos, generar confianza, abrir un espacio de intimidad es el mayor valor que podemos hacer por ellos para evitar que tomen estas decisiones apresuradas que no te llevan a un buen camino. Así que conversar y abrir el corazón y mostrarle a los hijos que somos seres humanos como ellos y que no tenemos todo claro, ni que somos ni las mujeres ni los padres poderosos, sino que somos seres humanos que estamos construyendo una vida. A mí me llama mucho la atención que en tu libro describes a Pablo Escobar, pues obviamente después de todo lo que sabemos que sucedió, como un psicópata. ¿Cómo, como mujeres, cómo identificamos a un psicópata, Victoria? Eh, bueno, lo he aprendido con estos profesionales. Ellos son muy seductores, muy románticos, te envuelven en una historia. Pablo me hacía creer a mí que yo era lo más importante de su vida, que la familia era lo más importante, que los hijos eran su razón de ser. Y viendo la historia, leyendo la historia, nos damos cuenta de que todo el tiempo la vida de nosotros estuvo en peligro. El primer atentado terrorista con 700 kilos de dinamita nos lo pusieron a nosotros mientras yo dormía con mis hijos al amanecer en la puerta de mi casa. Entonces, era una persona que a pesar de que mostraba su amor y su presencia, todo el tiempo estaba atentando contra la vida de nosotros. Y era la conversación de que nosotros éramos lo más importante y que él luchaba por eso. Entonces, cuando empezás a poder mirar la historia y a poderte dar cuenta, a salir de ese dolor, porque yo estuve realmente más de 5 años ausente de este mundo después de la muerte de Pablo. Fue tan fuerte vivir encerrada durante una década con mis hijos, educándolos encerrada, inventándote una vida como en la película La vida es bella. Entonces, poder mirar tu historia, poder tomar distancia, te genera mucha angustia, mucho dolor, y como que te preguntas a qué hora yo estuve ahí, cómo pasó tanto tiempo y yo no me di cuenta. También les quiero contar que yo no me podía salir de esa cárcel porque estaba muy encantada porque Pablo todo el tiempo me decía que el único objetivo era el bienestar para nosotros. Entonces yo me quedé esperando ese bienestar todo el tiempo que nunca lo vi llegar. Y poder tomar distancia de eso, o sea, estuve silenciada durante 25 años del miedo, del horror que me dejó toda esta historia y los 5 años que yo estuve ausente de mí, de mi ser. Yo siempre lo relaciono con una computadora, que el disco duro hacía las cosas bien, yo estaba en función de mis hijos, llegué a la Argentina como un zombie, caminaba por las calles de la Argentina buscando colegios, buscando universidades para mis hijos. No sabíamos siquiera si nos íbamos a poder quedar acá. Teníamos 3 meses
como turistas. No sabíamos si iba a haber un proceso en el tiempo. Así que viví siempre en una incertidumbre absoluta en la vida. Pero bueno. Sabemos entonces que te tomó 25 años, como dices, ponerte de pie y vencer ese miedo. ¿Cómo lograste salir ante esa adversidad, Victoria? Yo creo que no hay una sola receta, Joana, y a todos los participantes. Es el compromiso que tienes contigo, con tu vida, con tus hijos, con tu entorno. Es levantarse todos los días, mirarse al espejo y volverse a elegir. Y yo he sido una mujer muy perseverante. La disciplina del coaching, yo digo que a mí me salvó la vida, porque los hechos de tu vida son tus hechos, pero aprendí en esta disciplina que yo los puedo resignificar, les puedo dar otra interpretación, y esa nueva interpretación me quitó de los hombros un iceberg que me tenía atada, que no me dejaba avanzar. Entonces, se puede siempre y cuando todos los días declares un propósito, como solo por hoy voy a soñar con este proyecto. Ustedes hoy son parte de ese regalo que la vida me da. Que ustedes como seres humanos hoy me estén escuchando y me estén preguntando. Es un regalo y es un sentido que ustedes le dan a mi vida. Así que gracias también por eso. Gracias a ti, Victoria. Tenemos que reinventarnos, entonces, lo que dices como mujeres. Ese es el tema principal, ¿no? Cómo reinventarse ante cualquier circunstancia. Tenemos que reinventarnos, Victoria, como mujeres. Sí, nos tenemos que reinventar todo el tiempo, como cambiar la tierra de las plantas, podarlas. Tenemos también, yo creo mucho en la fuerza de la manada, en la fuerza de la manada como seres humanos, que nos podamos acompañar, que podamos preguntarnos, que podamos pedir ayuda, que podamos abrir nuestros corazones, porque nos da mucho miedo contar que estamos en una cárcel sin podernos mover, con un hombre que nos maltrata, con un hombre que nos minimiza, y también a los hombres les sucede. Juan Ramón, que está acá, si es él el que nos está escuchando, también viven violencia por parte de las mujeres. Entonces, es aprender a mirarnos y aprender a decir, esto yo no lo quiero para mi vida. O sea, nos empezamos a reinventar cuando podemos empezar a empoderarnos y a cuidarnos y a respetarnos nosotros mismos. Wow, definitivamente excelentes consejos, Victoria. Pero bueno, yo no puedo dejar de hacerte estas preguntas porque yo creo que a todas las mujeres también nos interesa saber esa parte que obviamente sabemos que viviste cosas terribles como el atentado que nos acabas de comentar del carro bomba, que te quemaron varias casas, que tuviste que estar huyendo de un lado a otro, pero pues yo creo que también hubo momentos, le podría yo decir, de gloria, ¿no? Que te permitió, como por ser parte de, pues en ese momento de una élite en Colombia, te permitió llegar a lugares también, pues muy, muy padres, ¿no? Por ejemplo, eres una mujer que ha vivido tanto que me llamó muchísimo la atención saber que invertías tu tiempo y tu dinero en comprar arte, que llegaste a ser la mujer más poderosa de Colombia y a poseer la colección más grande de arte en Latinoamérica. ¿Es cierto, Victoria? Realmente, bueno, eso es el relato que hay hoy de la historia, ¿no? En ese momento, mientras tú estás transitando esa situación, como que no te das cuenta, así como no te das cuenta de tu encierro y de tu violencia de género, en ese momento en el que viví bienestar también. Estuve mucho con los artistas que para mí fueron mi gran compañía, o sea, yo me aferré al arte
por la soledad en la que vivía, porque Pablo también vivía muy ausente de mi casa. eh, y bueno, yo viví en una cultura paisa machista en la que los hombres son totalmente independientes y viví mucha soledad. Así que fueron los artistas los que hicieron posible que muchas horas de mi vida yo estuviera en sus estudios aprendiendo, que ellos me contaran por qué hacían lo que hacían y cuál era el sentido de su profesión. Y bueno, tenía también la oportunidad de poderles comprar sus obras. La obra más importante, digamos que se ha sabido a través de los años y que en tu libro me enteré que fue la que te salvó la vida, fue el rock and roll de Dalí. Cuéntanos la historia de ese cuadro, Victoria. Bueno, la historia del rock and roll es un cuadro de Salvador Dalí, que fue hecho por él para un artista en Nueva York que tenía un teatro muy importante y ese teatro se incendió. Con los años él le pidió que volviera a repetir esa obra, él hizo algo más o menos parecido y con el tiempo llegó a mis manos. Y en toda esta guerra, en toda esta revolución que hubo en Colombia durante 10 años, en la quemada de muchas casas mías, estaba esta obra. La casa fue incendiada y yo estaba segurísima de que la obra había sido destruida otra vez por las llamas. Así que después de la muerte de Pablo, yo me reúno con los carteles de Colombia para pedir que nos salvaran nuestras vidas. Y en una de esas reuniones aparece el cuadro. Yo no lo podía creer porque imaginaba que estaba destruido. Así que terminó siendo la danza del rock and roll una bandera que flameaba la paz entre dos carteles del narcotráfico. Y yo digo que Salvador Dalí, ni en sus momentos más surrealistas, imaginó que esta historia iba a poder suceder. Y ese cuadro me salvó la vida porque fue parte del motín de guerra que yo entregué a los enemigos de Pablo. ¿Y dónde está ese cuadro ahora, Victoria? Ese cuadro terminó en el Museo de Fukushima en Japón. Fue subastado en Sotheby's en su momento y terminó siendo donado por una persona que donó muchas obras a ese museo. Wow, qué historia nos acabas de contar. Digamos que esa colección de arte era como la vida alterna o tu refugio, en este caso podríamos llamarlo así. Digo, porque si lo que no me contestaste es que si es cierto que tú poseías la colección más grande de Latinoamérica. O sea, te digo que en el momento en el que yo transitaba por eso, no me di cuenta, pero con los años, los dealers de arte dieron su opinión de que ellos conocieron que mi colección era una de las más importantes de Latinoamérica. Desafortunadamente, con esta guerra, con las bombas, se perdieron muchas obras de arte, quedaron destruidas con los incendios, con los allanamientos. Pero bueno, sí fue una opinión de un dealer reconocido en Colombia. ¿Y lograste conservar algunas obras de arte? No, las obras de arte que quedaron, que se salvaron con el tiempo, fueron entregadas a los carteles justamente para poder negociar nuestras vidas y la paz de Colombia, que era lo que estábamos buscando en ese momento. Eso creo que está muy interesante y queremos saber cómo una mujer, digo, cuando muere Pablo, ¿qué edad tenías, Victoria? Cuando muere Pablo, yo tenía 33 años. Vivía con el Estado colombiano. Yo viví año y medio, 5 meses antes de que Pablo muriera. Ellos me protegieron por un tema de derechos humanos, porque yo tenía
una niña de 8 años y un niño de 15. Así que bueno, nos protegieron mientras podíamos salir del país. Y, y bueno, al morir Pablo, yo pienso que iba a ser una viuda más, que la situación iba a ser muy dolorosa. La gente nos odiaba, nos detestaba por ser su familia. Pero bueno, yo no podía hacer absolutamente nada por él porque ni la DEA, ni la CIA, ni el Estado colombiano pudieron con él. Mucho menos iba a escuchar a su mujer, que para él también era una persona muy joven, que yo no tenía opinión, no tenía ni voz ni voto. Y cuando Pablo muere, yo me encuentro con que las personas que siguen detrás de él, vamos a ser nosotros, que nos van a matar. Yo recibo esa información de que nos van a matar. Entonces, Dios mío, empiezo a decir, ¿cuál paso voy a dar? ¿Qué tengo que hacer para que esto no suceda? Y empecé a darme cuenta que la única manera era pedir una reunión con los carteles de la droga, que jamás yo había conocido ni me había sentado con ellos. Y bueno, me tocó sentarme ante 50 hombres, los más complejos de Colombia, diría yo, como mi marido. ¿Cómo lograr o de dónde sacaste ese valor para negociar tu vida y la de tus hijos con estas personas? A ver, yo siento que yo puse todo el amor por mis hijos, por las familias, tanto la de Pablo como la mía y las de Colombia. Y yo dije, este horror tiene que terminar ya, esto no puede continuar. Y bueno, ellos se dieron cuenta y tenían muy claro de que yo era madre y esposa, que yo estaba totalmente alejada de su mundo personal. Y también me dijeron, señora, nosotros permitimos que usted se siente en esta mesa porque nosotros escuchamos sus grabaciones telefónicas y veíamos sus súplicas y sus llantos pidiéndole a Pablo Escobar que por favor no más violencia, que por favor no más guerra. Entonces, por esa razón, por sus buenas intenciones de hablarle a su marido todo el tiempo que no hiciera más guerras, por esa razón usted está acá sentada. Oye, Así Victoria, y perdón. que fue, o sea, que es muy difícil hablarle a estas personas cuando tienen tanto poder y no, la sensibilidad no es, es una manera de conversar, o sea, porque yo tuve a Pablo al lado y me di cuenta que no tenía sensibilidad, o sea, lo pude descubrir para hacer tanto daño. Entonces, cada reunión de estas te podía costar la vida. Yo me doy cuenta de que ellos entendieron mi intención, entendieron mi compromiso y yo cumplí a rajatablas con todos sus pedidos y entregué, o sea, lo que el Estado colombiano no me confiscó a mí en su momento. Todo lo que quedó de Pablo quedó en manos de ellos y yo quedé en paz, sin la fortuna de él, ni por el lado del Estado colombiano ni por el lado de sus enemigos. Y bueno, tuve la suerte de poder conservar la vida por esa situación. Y Ah, volver a empezar de ceros y volver a reinventarte. O sea, me di cuenta que no era el dinero lo que te generaba el bienestar, sino la fuerza dentro tuyo y tener a tus hijos y poderlos abrazar. Ese para mí era el mayor tesoro y recuperar mi libertad, aunque sea en el exilio, en Argentina, como llevo 25 años, a un país que quiero mucho y que le agradezco que me haya dado refugio cuando todas las naciones del mundo me negaron a mí la posibilidad de poder entrar con mis 2 hijos porque yo era de la familia de Pablo Escobar. eso está
bien fuerte porque leí en tu libro que de hecho te fuiste a Alemania y no te permitieron la entrada y en ningún país del mundo en esos momentos tenían oportunidad de estar. ¿Qué, como mujer, qué pensaste en esos momentos? ¿Cómo lograr salir a flote de esa adversidad, Victoria? Fue muy difícil, o sea, yo soy una mujer muy creyente, creo mucho en Dios, tengo mucha fe y soy muy perseverante. Yo recuerdo que yo visité todas las embajadas de Colombia, en ese momento vivía con el Estado colombiano y me acompañaba la Fiscalía General de la Nación y el Ejército, me protegían para hacer esas visitas y yo les decía a los señores cónsules, señores, pero yo soy una mujer que tengo 2 hijos, yo tengo que educar a mis hijos, si ustedes no me dan la posibilidad de salir de Colombia, nos van a matar y yo no voy a poder educar a mis hijos para que sean personas de bien. Si terminaron con una persona que le hizo tanto daño al país, denme la oportunidad de educar a mis hijos y de educarme yo. Nosotros tenemos que empezar una nueva vida. Yo no tengo antecedentes penales, yo fui ama de casa y madre. Y las respuestas todo el tiempo eran no. Usted fue la esposa de Pablo Escobar, usted no tiene derecho a nada. Y por eso tuviste que cambiar de identidad. Para las mujeres que acaban de entrar, su nombre, como pueden ver, actual es María Isabel Santos. ¿Fue por esa razón tuvieron que darte una nueva identidad? Sí, en vista de que no había país en el mundo que nos quisiera recibir, el doctor Gustavo de Grey, avalado por el Estado colombiano, eh, un día yo fui muy desesperada y le dije, doctor, yo creo que yo encontré una salida. Y él me dice, ¿cuál? Yo le dije, si nosotros tenemos otro nombre distinto de esta historia, nosotros vamos a poder pasar por una inmigración y vamos a poder buscar posibilidades en el mundo. Así que él lo dudó mucho, no creía que era la salida y yo le dije, yo no sé si es la salida, pero es lo único que hay en este momento. Así que demos ese paso. Y el Estado colombiano me cambió el nombre a mí y a mis hijos. Pudimos dar nuestros primeros pasos, salir del país fue toda una odisea. Y bueno, la vida nos fue acompañando y ya llevamos 25 años en Argentina. Esta pregunta creo que solo la puedes contestar tú, Victoria. ¿A Pablo Escobar lo mataron o se suicidó? Pablo se suicidó. Pablo ya se dio cuenta en el último momento, o sea, cuando nosotros vivimos con el Estado colombiano, en Medellín tuvimos muchos atentados terroristas y con los años nos dimos cuenta que el Estado había tenido que hacer como una alianza con los carteles y los enemigos de Pablo para poder llegar a él. Y vivimos una presión, un acoso moral y psicológico todo el tiempo porque el Estado me protegía, pero a la vez todos los días llegaba y me decía, señora, si su marido no se entrega mañana, nosotros le quitamos la seguridad. Entonces, quitarnos la seguridad era dejarnos ser el blanco de la desaparición y de la tortura inmediatamente. Así que yo vivía mi vida y mis días en esta presión. Dormíamos entre placares o closets, no sé cómo le dicen ustedes, para que las bombas o las balas no nos llegaran a matar cada noche. Y, y bueno, fue una odisea esa situación. No sé si me fui de la pregunta, Joana, que me perdí. Mira, te pregunto porque obviamente en los libros o en las series, películas que hemos visto, nos platican la historia de que mataron a Pablo. Y yo te hice esta pregunta porque en tu libro mencionas que se suicidó. Entonces, para mí era importante que tú nos dijeras Sí, que si lo mataron o se suicidó, se suicidó. nosotros estábamos en el Hotel Tequendama, de regreso ya deportados de Alemania.
Y Pablo se estaba dando cuenta que se estaba cerrando el cerco y que nos iban a matar a nosotros. Y yo creo que él en ese momento eligió quitarse la vida para que nosotros pudiéramos vivir. Nos llamó 5 minutos antes de su muerte. Él sabía que estarnos llamando al Hotel Tequendama era un riesgo porque estaban los teléfonos todos interceptados y lo hizo durante esos 2 o 3 días sin parar. Nosotros le cortábamos el teléfono, sabíamos el riesgo y no, él seguía insistiendo y estaba desesperada por la situación de nosotros. Entonces él tomó la decisión de suicidarse. Digamos entonces que se suicidó para negociar la vida de su familia. Sí, se suicidó para negociar la vida de su familia, para que a nosotros nos dieran un lugar en el mundo, porque mientras él estuviera vivo, eso no iba a ser posible. Mira, Victoria, yo ya quiero cerrar un poquito el tema de Pablo. Era importantísimo para conocerte un poco mejor, porque quiero hablar un poquito más de ti, pero no sin antes cerrar con el tema Hacienda Nápoles. La Hacienda Nápoles todavía existe, es de Sí, ahora del Estado. Era el sueño de Pablo Escobar. sí, era el sueño de Pablo. La hacienda Nápoles existe, fue expropiada por el Estado colombiano. Hoy sigue siendo un parque temático. Y bueno, de eso sabe el Estado colombiano y van miles de personas por mes de cualquier parte del mundo a visitarla. Es una hacienda que él construyó para su familia y puso un zoológico y dejaba a la gente entrar, les hacía comidas, les hacía fiestas. ¿Es cierto todo eso que hemos visto en las películas y en las series, que era un lugar donde él quería convivir con la gente? Sí, el único zoológico de Latinoamérica al aire libre era la Hacienda Nápoles. Llegaban 12, 15 mil personas un fin de semana y Pablo las dejaba entrar libremente sin ningún costo. Él decía que el pueblo no tenía nunca la oportunidad de poder entrar a un lugar de estos y que él quería que la gente de menos recursos se diera esa posibilidad. Así que siempre abrió las puertas de la hacienda con todo su amor y con humildad para estas personas. ¿Tú viviste ahí, en la hacienda? No, nosotros íbamos de paseo a la Hacienda Nápoles. Yo cuento en mi libro muchas historias, mi gran soledad justamente en la hacienda, porque Pablo se la pasaba atendiendo a muchísima gente, no había tiempo de compartir con él como padre ni como esposa. Y además también se prestaba para sus infidelidades, para irse a otros lugares a hacer fiestas a la noche. Entonces, bueno, fue un lugar también que me generó mucho dolor y mucha tristeza. Bueno, Victoria, pues yo ya quiero dejar un poquito de lado el tema de Pablo. Me era importante durante estos 40 minutos hablar de esto porque es parte de tu historia, ¿no? Y todo el tiempo que te ha tomado, que son 25 años, si no me equivoco, ponerte de pie gracias al coaching ontológico. Quiero que nos platiques de eso. ¿Cuándo tú decidiste ser coach? A quien te comento que en Mujeres Sin Límite tenemos varios coaches, entonces nos interesa mucho saber desde cuándo tú decidiste ser coach y cómo es que te ha ayudado para reinventarte. Yo conocí la disciplina del coaching desde el año 1995 con Elena Espinal, una de las pioneras más importantes del coaching ontológico. Es el único instituto en Buenos Aires que es avalado por el Ministerio de Educación en el mundo, porque la mayoría de nuestros grandes maestros tienen consultoras, mas no avalados por ningún tema educativo. Desde ahí hasta la fecha, hace ya más de 22 años, yo me dedico a esta profesión, sigo creciendo en ella, estudié coaching ejecutivo, coaching corporal,
estoy estudiando constelaciones familiares, que también tiene que ver con entender qué es lo que pasa en el sistema y en las personas. Así que a mí me cambió la vida. Me cambió la vida aprender a respetar al otro, conocer la diferencia entre juicios y afirmaciones. Porque el juicio es una opinión del otro, es una mirada del otro desde su modelo mental y desde sus estructuras. Y las afirmaciones es algo que tú puedes demostrar que es real y por qué lo estás diciendo, tiene una evidencia. Y lo que yo pude aprender en todos estos años es que yo viví más de 25 años en los juicios de los demás, en lo que los demás pensaran de mi historia, en lo que los demás se imaginaran de mi historia. Y es muy fuerte y pagas un precio muy alto en la vida con tu salud, con el exceso de peso, con tu bienestar, viviendo en los juicios de los demás, porque pierdes la autoestima, tu autorrespeto y la autoconfianza de lo que hablaba desde el principio. Y cuando yo pude tener esta diferencia y entender cuáles eran las afirmaciones y qué era lo que a mí me había pasado a mí como mujer y de qué me iba a hacer cargo, a partir de eso mi vida empezó a florecer y empezó a cambiar. Y en el año 2016, acompañado por mi hijo, que ha sido mi mentor también, porque él abrió su corazón al mundo pidiendo perdón a los 22 años, que empezó a hacer su documental Pecados de mi padre, donde le pide perdón a Colombia por todas las equivocaciones y los pecados de su padre. Entonces él fue el que me dio la fuerza para que yo pudiera recuperar la voz y pudiera empezar a escribir. Fueron 2 años en este proceso, me costaron muchas lágrimas, muchas noches sin dormir, encontrarme con toda esta historia, pero empezarme a apropiar de ella. Y hoy ustedes escuchándome también son parte de este proceso de mi vida, tener la fuerza de poder conversar con ustedes, de poner el cuerpo y de poderles mirar a los ojos y decirles, aquí estoy yo, esto fue lo que me pasó y esto es lo que yo estoy construyendo con lo que me pasó. ¿Qué legado le quieres dejar a las mujeres, Victoria? Que confíen en ellas, que confíen en su fuerza, en el talento que hay detrás de cada una de nosotras y detrás de cada ser humano, el valor, el podernos mirar, el darnos cuenta de que sí podemos, que podemos salir adelante y no darle el poder a otra persona para que de sus juicios te minimice. Termine contigo, con tu fuerza y con tu talento. Entonces, eso es lo que les quiero dejar, que presten mucha atención a que lo que el otro les está diciendo es simplemente su opinión, su juicio. Muchas gracias, Victoria. Sabemos por la presentación que les compartí al principio que ahora pues te dedicas a eso, ¿no? A ayudar a las mujeres, que estás escribiendo un segundo libro sobre violencia de género y que ahora pues estás dando sesiones de coaching. Y muy amable tú, nos regalaste dos sesiones para Mujeres Sin Límite, las cuales vamos a regalar ahorita, chicas. Entonces, ¿te parece bien, Victoria, que nos escriban ahorita en el chat quién quisiera las sesiones? Y ahorita voy a hacer una dinámica para que se ganen, o sea, dos personas, ¿no? 2 personas, una sesión con Victoria. ¿Te parece bien? Sí, me Mira, por parece aquí bien. ya tenemos, ahí está, estoy anotando, quienes quieren participar, para que me pongan por favor en el chat. Aquí, mira, tenemos casi todas, muy bien, muy bien. Aquí tenemos Silvia, Maribel, Laura, Gise, Norma también. A ver, voy mencionando. Gisela,
Silvia, Maribel, Laura, Norma, Rosy, también por aquí. Momis, también. Gaby. Grace, también quiere participar. A ver, ¿quién me falta? A ver, los voy a repetir. A ver, aquí está Ale. A ver, tengo anotadas a Silvia, Maribel, Laura, Gise, Norma, Rosy, Momis, Gaby, Grace, Ale. ¿Alguien más que me falte para participar en las sesiones con Victoria Eugenia? Alma, también. Nos faltaba Alma. Ok, vamos a hacer esto. Ok. Victoria, tú me vas a dar 2 números. Yo les puse un número a Penélope también. Yo ya les estoy poniendo un número. No es en orden, simplemente yo les estoy poniendo un número. Sí. Y Victoria nos va a decir un número del 1 al 15. Ajá. Y esa persona que yo tengo aquí anotada con ese número se va a llevar una sesión. Van a ser dos personas. ¿Les parece bien? A ver, Victoria, del 1 al 15, dinos un número. El 13. El número 13. El número 13 es Rosa Isabel Barbosa. Rosy, felicidades, Rosy. Yo te voy a pasar el contacto para que tengas tu sesión con Victoria. Felicidades. Aparte, te presumo, Victoria, que Rosy también es escritora. Entonces, esa charla va a estar hermosa, ya me la imagino. Ay, Okay. maravilloso, ¿Verdad? maravilloso. A ver, falta otro más, que ya no sea el 13, del 1 al 15, por favor. El 7. El 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Momis. Momis. ¿Dónde está por ahí? Momis. Dice, wow, Dios se encarga de unir a dos grandes. Dice aquí también. Acaba de poner ese comentario por Rosy y se acaba de ganar exacto, acaba de decir el comentario por Rosy y se acaba de ganar ella la siguiente sesión de coaching. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo se dan las cosas cuando hablas bien de alguien, cuando admiras a los demás, cómo todo el universo te lo regresa? Eso es lo que acabamos de vivir ahorita. Gracias, momis. Entonces ya tenemos a las ganadoras de las sesiones. Pero las demás no se pongan tristes porque nos vas a estar dando promociones, ¿verdad? Para Mujeres Sin Límite, para tener sesiones contigo. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, ya que hablamos de promociones, yo quiero presentarles aquí a Vanessa Arroyave. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Les quiero presentar a ella porque ella es la que hizo posible esta charla. Déjame abrirte tu micrófono. A ver, no sé si ya lo tienes ahí. Ahora sí, ya estamos, Vanessa. Vanessa es la culpable de que estemos el día de hoy. Gracias, Vanessa, por hacerlo posible. Si ustedes no recuerdan, Vanessa escribió un blog en Mujeres Sin Límite que decía lo que aprendí al lado de Victoria Eugenia Henao. Ella escribió ese blog en Mujeres Sin Límite y bueno, hizo posible esta reunión el día de hoy y nos tiene sorpresas, ¿verdad, Vane? Así es, Johanna. Primero quería agradecerte por el espacio. Ha sido un proceso poder lograr el evento del día de hoy y que podamos disfrutar de la compañía de alguien que me ha enseñado tanto para mi vida, tanto en mi formación como mujer, como en mi formación como profesional. Entonces, muchísimas gracias a ti, Johanna, y muchísimas gracias por permitirnos el espacio de Mujeres Sin Límite para lograrlo. Les comento, las que están en este espacio reunidas hoy, pues se enteran de la noticia inicialmente. Vamos a tener un 50% de descuento en el libro autografiado. Acá yo les agradecería si me dejan el dato de estar interesadas con Johanna y nos estaríamos comunicando con ustedes
en la zona de Querétaro, claro, para facilitar la entrega del libro. Y adicionalmente, como lo contaba ahorita Joana, en el proceso de que Victoria nos acompaña con Mujeres Sin Límite, pues vamos a tener la oportunidad de lograr unos descuentos muy favorables en las sesiones de coaching, en las que ella las va a acompañar en esos procesos de vida y les va a dar tantas de las herramientas que le han ayudado a llevar situaciones a lo largo del camino. Entonces, para mí es un honor poderles compartir la experiencia de que ya llevo un año trabajando con ella y realmente es muy enriquecedor el tiempo que se pasa en su compañía. Muchas gracias, Vane. Y bueno, 50% entonces en el libro, autografiado. ¿Cuánto cuesta y cuánto nos queda con el descuento? Ok, el libro autografiado tiene un costo de 2,000 pesos, pero ya pues con el descuento quedarían 1,000 pesos. Hago el énfasis de que este libro va autografiado y dedicado, pero igual ustedes pueden acceder al libro en cualquier librería oficial, en plataformas como Gandhi, Liverpool, Sanborns. También lo pueden comprar el audiolibro que está en Storytel. Y claro que este libro es una descarga digital, no es el libro físico. Y hay presencia también en Porrúa, no en todas. Tengo entendido que por el momento son las ubicadas en Ciudad de México. Entonces ahí sería pues una cuestión de hacer como el trabajo de mirar en dónde podríamos encontrarlo. Pero directamente en Querétaro pueden acercarse a Gandhi, como les dije, a Sanborns, a Liverpool. Bueno, pero contigo tenemos la oportunidad de tenerlo autografiado, ¿no? Que eso es la promoción que estamos ofreciendo hoy. Dedicado a ti, dedicado con tu nombre, autografiado. 50%, nos quedan 1,000 pesos para Mujeres Sin Límite. Es un libro de más de 500 páginas. O sea, yo ya lo acabo de terminar porque pues, hice mi tarea de leer el libro para poder tener esta charla y de verdad te quedas con muchas cosas. Por eso les digo, más que la historia de Pablo, te quedas con una historia de una mujer que te platica su resiliencia y cómo de verdad lograr salir ante esas adversidades es grandioso. Y qué valor, porque escribir todo lo que escribiste y enterarte de cosas, Victoria, que te enteraste mucho después, wow, ha de haber sido, la verdad, muy impresionante. Es un libro que sí debemos tener y qué oportunidad tenemos de estar aquí con la autora. Te agradecemos mucho y gracias, Vanessa, gracias, Victoria, por este gran regalo que nos están haciendo el día de hoy. Y pues bueno, ya casi nos termina el tiempo, pero no vamos a dejar de abrirles sus micrófonos. Quien quiera hacer un comentario, una pregunta para Victoria, antes de despedirnos, con mucho gusto. ¿Quién dice yo para abrirle su micrófono? A ver, vamos a abrirle el micrófono aquí a Laura. Ay, perdón, se me fue. Permíteme, Laura. Ahí está. Creo que ya estás, Laura. ¿Sí ya está o no? Lo hago de nuevo. No. Está muteada. Ahí está. Listo. Gracias, Joana. Bienvenidas a todas, muchas gracias. María Isabel, muchas felicidades. Me dejaste, híjole, con el corazón lleno de orgullo por muchas cosas, porque el trabajar con la resiliencia creo que es lo que hoy las mujeres en día debemos hacer y nos deben de educar desde chiquitas a tener esa sororidad y trabajar esa resiliencia. Muchas felicidades. Creo, ustedes le llaman tinto, creo que es el tinto más rico que me he tomado en muchas semanas, y lo acabo de disfrutar como no tienes idea. Muchas gracias por eso. Gracias, Vanessa, por la invitación de María Isabel. Y bueno, yo quisiera reflexionar
varios puntos, a ver si lo podemos hilar. Primero que nada, ¿a qué o a quién le atribuyes el que Pablo haya sido una persona como lo fue? Eso es uno. Punto número dos, si regresarías el tiempo, ¿dónde te quedabas en la historia de tu vida? Y punto número tres, hoy en día, ¿a quién admiras? Esos son los puntos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo admiro, para empezar por la más simple, a mi abuela materna, que fue la mujer que me cobijó en sus brazos cuando yo me escapé de mi casa, y fue una mujer muy de avanzada, estaba muy actual como en el mundo de las conversaciones, nada le parecía que era lo peor que estaba sucediendo. Entonces a Dolores Zuluaga, a esa mujer, admiro y llevo en mi corazón. Con respecto al comportamiento de Pablo, es un trabajo que yo estoy haciendo hoy con neurocientíficos, con psicólogos y especialistas en constelaciones familiares. En este segundo libro estamos trabajando mucho el comportamiento de Pablo, también para que para las familias sea una posibilidad de alerta y de mirar cuáles son los hijos que tenemos en la casa y cuáles son los comportamientos. Porque yo leí hace muchos años una psicóloga americana que decía, el peor asesino del mundo algún día fue bebé. Entonces, él nació en su hogar y estamos estudiando esos comportamientos que él tuvo, por qué se le generaron. Si por el hambre, si por las necesidades, el enojo, él sentía mucho enojo social también, porque no tuvo la oportunidad de hacer una carrera universitaria. Entonces, la prueba está que cuando él empieza a conseguir dinero, Pablo no es una persona que se preocupa, yo que viví en su intimidad, por tener la mejor ropa, ni ropa de Italia, ni ropa traída de ninguna parte, porque todo lo conseguía en Colombia, no le interesaba. Pero su vida era poderle dar a las clases más vulnerables educación, operó 600 liporinos, estar con la persona que se estaba muriendo, darle las casitas a los de Medellín sin tugurios que vivían dentro de la basura, niños a los 2 años con muletas de las infecciones y de los problemas, vivían con ratas que eran tamaños de perros, literalmente. Entonces, yo creo que él era ese enojo social, o sea, ¿por qué pasan estas cosas? Y de esos enojos sociales, bueno, se va metiendo en mundos que el ser humano no se da cuenta. Yo estoy como estudiando y mirando con estos especialistas a ver si Pablo en algún momento de su vida pudo tomar conciencia. Yo lo que te puedo decir, Laura, es que Pablo era una persona muy tranquila, no se enojaba, yo no tuve ningún maltrato físico por parte de él, el maltrato era por sus comportamientos, su violencia afuera, sus infidelidades. Y con los especialistas en estrés postraumático, ellos me decían, es que él no se enojaba nunca, María Isabel, porque un psicópata no tiene contacto con las emociones. Entonces, al no tener contacto con las emociones, todo es en paz, el mundo se estaba cayendo y Pablo decía, tranquila, esto va a pasar, tenía que pasar esto para que las cosas mejoren. Y hoy me entero que un psicópata tiene ese comportamiento. Entonces, estamos en estudio, Facundo Mann es un neurocientífico muy importante en Argentina y en el mundo, ha estado estudiando las mentes asesinas de Colombia, de los paramilitares. Entonces, ¿por qué ese comportamiento? Así que, bueno, no sé si quedaron contestadas tus preguntas.
Sí, muchísimas gracias. Gracias, Laura, por tus preguntas. Ahora vamos con Gisela Valdés. Vamos a abrirte tu micro. A ver, ahí ya te estoy solicitando abrir tu audio, si ya puedes abrirlo. Listo. Pues gracias, un saludo desde aquí de México, desde el Ángel de la Independencia. Tenía muchos deseos de escuchar esta conversación. Sobre todo que eres una mujer de mucha lucha y de la cual debemos de aprender muchísimo. O sea, espero que Johanna nos pase esta conferencia pues para ir anotando todo lo que nos estás diciendo. Yo siento que lo que me queda de esto es que el amor es lo básico en toda la conferencia. Inclusive que en las personas, como tú dices, que Pablo no tenía sentimientos, no se enojaba o muchas cosas, al final de cuentas, él en su forma era un acto de amor y sí llegó a las personas que él canalizaba esa acción. Tan es el hecho que comentas que se suicidó por su familia. Aquí no estamos para juzgar, sino estamos para aprender y me siento muy afortunada, muy contenta de escucharte y estoy esperando el libro. Y una pregunta, ¿de dónde, si eres una persona de fe, y en esto de que estás todo cambiando a ser coach y a constelaciones familiares, todo eso, ¿cuál es tu forma de pedir eso a Dios, al universo, así como que sé que no hay fórmulas mágicas, pero algo donde tú tengas esa fe en tus hijos, en ti, en Dios, ¿en qué? ¿Cómo lo pido? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me Sí. contacto con eso? Bueno, Ajá. yo medito mucho y hago respiraciones del arte de vivir que me da mucha serenidad. Y en esa meditación yo siento que yo tengo una conexión con el más allá, con Dios, como con la espiritualidad, ¿no? Y abrazo ese amor que en la vida nos contiene y nos sostiene. Y le pido siempre que me siga mostrando el camino y agradezco. Más que pedirle muchas cosas a Dios, estoy agradeciendo porque me dio la vida, porque me protegió la vida, a mí y a mis hijos, porque pude encontrar un país, porque aunque muy pocas personas me reconocen como María Isabel Santos y me miran como la extensión en el tiempo de la maldad de mi marido, yo todo el tiempo le pido a Dios para que los seres humanos como ustedes hoy me puedan escuchar en la intimidad y puedan empezar a elegir a partir de que me conozcan desde las profundidades de mi alma con qué mujer están conversando, porque mi imagen también ha tenido que ver mucho con los periodistas, con las series de televisión, y fue uno de los motivos por los cuales yo elegí escribir mi libro para que tuviera mi voz, mis emociones, mis dolores, mis aciertos y mis desaciertos, donde también pido perdón por mi ingenuidad, porque a veces las mujeres desde la ingenuidad cometemos errores y los seres humanos en general. Entonces, como decía el príncipe de las mareas, uno necesita una vida para aprender y otra vida para vivirla. Y Dios te concedió las dos. Dios me concedió las dos, sí. Gracias. Así Gracias, que gracias, Johanna. Gracias a ti, Gise. Ahora vamos con Rosy. Rosy, a ver, déjame darte la solicitud para que nos abras tu micrófono. Ahí está, te la mandé, ya lo puedes abrir. Adelante, adelante, Rosy. Hola, primero muchísimas felicidades, Victoria, por saber salir de ese torbellino, y porque definitivamente para salir la decisión la toma cada quien. Por más que alguien te hubiera dicho, si tú no hubieras querido, no lo hubieras
podido hacer ni lo hubieras hecho, ¿verdad? Segundo, que estoy de acuerdo completamente contigo, el hecho de cuando yo digo yo creo, la gente lo toma como un hecho y no es cierto. El decir yo creo es el no saber. Cuando verdaderamente sabes algo, pues lo dices, pero cuando dices yo creo es porque no hay seguridad y lo tomamos como tal. Y tercero, a mí también me pasó que mi esposo muriera en diferentes condiciones, yo lo tenía frente a mí. Y te quería preguntar, cuando tú te enteraste que había muerto tu esposo, a pesar de todos los pesares, era tu esposo, ¿qué fue lo primero que sentiste? Yo sentí que el mundo se acabó ahí para nosotros. Sentí que la muerte estaba ahí en la puerta nuestra, que seguíamos nosotros, que no había salida. Me sentí como en un túnel con mucho miedo, con mucho miedo. Incluso te cuento, Rosa Isabel, que él nos había dicho que cuando él se muriera, por favor no lo fuéramos a visitar porque nos podían matar a nosotros. Pablo murió en Medellín porque yo estaba viviendo en un edificio militar con el Estado colombiano en el Hotel Tequendama. Y el fiscal nos dice que nos hacen toda la protección para que viajemos a Medellín. Y el primer día dijimos que no, que Pablo nos había pedido que no íbamos a correr ese riesgo. Pero yo pasé una noche muy triste, muy dolida, muy desesperada, y a la madrugada yo dije, no, yo viajo a Medellín. Y bueno, viajé con mis hijos. Mi hijo mayor me decía, mamá, mi papá nos dijo que no fuéramos. Y yo le dije, no soy capaz como de que se vaya de este mundo y que yo no esté en su último momento. Llegamos allá, realmente solamente pude ingresar con mi hija, había 15,000 personas, no había por dónde caminar, hicieron un cordón militar, mi hijo no lo pudo ver y la verdad sentí mucho miedo, Rosa. Yo sentía que nos iban a matar, veía gente, bueno, que era muy fuerte. Pero me quedé con esa paz de por lo menos verlo unos minutos en su ataúd porque no pude más y yo podría decir que la guerra continuó casi un año después porque los miedos y las amenazas eran constantes hasta lograr como desenredar una madeja de más de una década de guerra. Era muy difícil. Así que, bueno, el amor por mis hijos hizo posible trascender esta situación. Yo te conté que había estado 5 años ausente de mí, lo vine trabajando mucho desde el coaching y con psicólogos y constelaciones familiares para poderme volver a conectar con la vida. Pero realmente yo no me volví a enamorar. Tengo mucho miedo con esa conexión con el amor. Porque yo digo, yo no quiero volver a pagar el precio por la equivocación de otra persona. Si yo mañana me enamoro de un banquero y el banquero estafa, entonces van a decir que yo soy la responsable. Y yo no quiero eso. Entonces prefiero perderme la fuerza del amor en mi vida antes de volver a correr ese riesgo. Para tu consuelo te digo que ese sentimiento de miedo, independientemente de lo que pase, yo ahorita nomás de preguntarte estoy helada, yo lo sentí, yo temblaba de miedo cuando mi esposo falleció, pero era un miedo horrible. ¿Qué voy a hacer? ¿Mi vida? ¿Dónde va a ir? O sea, el miedo y también el temor. Ese temor que mencionas al último de no volver. Yo ya no quiero volver a pasar eso. En este caso, perder a alguien tan amado. Y también me he rehusado, no sé si para bien o para mal, pero nos deja marcados y yo creo que al ser mujeres, independientemente de las vidas, eso creo que lo podríamos tener en común. Entonces te mando un abrazo cariñoso y mi respeto y mi admiración. Qué fuerte, Rosa, y te digo que desde lo sistémico, en este momento, siento mi cuerpo helado como ese Yo día. también. Yo también, o sea, las manos están heladas y siento así como que se va toda la sangre a los talones, sí, de sentir ese momento. O sea, lo vuelves a vivir, por eso yo no mucho lo recuerdo, porque es como poner el dedo en la llaga, ¿para qué? ¿Verdad? Si ya estás de alguna manera
saliendo del agua, poder seguir, ¿verdad? Nadando. Pero sí, sí es duro. Entonces, bueno, un abrazo y Bueno, un abrazo y nos veremos pronto, Rosa. gracias, gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Dos participaciones más antes de irnos. A ver quién quiere participar. Maribel está alzando la mano. Maribel, a ver, déjame abrirte micrófono, Maribel. Creo que ahí ya lo puedes abrir. Sí, Ok. sí. Muchas gracias. Primero que nada, muy buenos días a todas. La verdad, estoy muy contenta, muy emocionada desde mi corazón, porque todo lo que ha transmitido María me ha llevado a tener un estado en el cual me permite que en la vida las pruebas, lo más difícil, tiene un para qué y por qué. Y si estoy aquí es por algo, y si ella está aquí también es por algo. Muchas gracias, María, por estar aquí con nosotros, y de verdad créeme que todo lo que has transmitido, en particular para mí me va a ayudar bastante por todo lo que yo también traigo y por todo lo que quiero hacer en la vida. Y bueno, mi pregunta es, después de todo lo que tú has vivido, los retos, las dificultades, todas esas emociones, ¿cuál es el propósito ahora en tu vida de todo esto? ¿Y qué te enamoró de Pablo? Y luego te doy la otra pregunta. Bueno, a ver, de Pablo a mí me enamoró. Era un chico de 23 años, era muy seductor, era un líder barrial. Él trabajaba como secretario del presidente de la Acción Comunal, sembraba árboles en el barrio, se preocupaba mucho por el bienestar de todos los vecinos, era muy romántico, muy detallista, tenía una sonrisa muy especial. Eso me enamoró de él. El propósito que yo tengo en la vida es, mi sueño es tener una fundación para la mujer y una fundación que trascienda todos los mares, o sea, que estemos en todas las partes del mundo y que esa fuerza de la manada de nosotros como mujeres como que se pueda transmitir a todas y cada una de nosotros para que podamos volver a recuperar la fuerza, para que podamos mirarnos como mujeres talentosas, que podamos seguir creciendo y apoyándonos y que no haya tanto sufrimiento como el que hemos vivido. Yo justamente en una entrevista que me hicieron esta semana en México contaba que a los 8 años, recordando para mis memorias en el libro de violencia de género que estoy haciendo, que habían 2 vecinas que eran muy maltratadas y una de ellas por un militar y se llamaba Victoria, casualmente como yo. Y yo me acuerdo que tenía 8 años yo, y esa vecina gritaba y gritaba y pedía ayuda porque este militar llegaba todas las noches a pegarle. Y nadie de los vecinos abría la puerta, nadie ayudaba, nadie podía llamar a la policía. Yo digo, qué horror que esas cosas pasen y que tengamos que quedarnos como en silencio. Entonces lo que yo quiero es que tengamos la fuerza para poder tocar la puerta, que hay muchas mujeres que van a los refugios. Los refugios es donde ellas se esconden con sus hijos, prácticamente se escapan de las garras de sus maridos para poder sobrevivir y se encierran 2 o 3 años con terapias, con ayudas, hasta que ellas puedan volver a insertarse en el trabajo y puedan ver que no corren riesgo sus vidas para poder volver a salir. Entonces, ese es mi sueño, que podamos trabajar para que recuperemos la fuerza y no tengamos que seguir viviendo en ese infierno sin poder pedir ayuda. ¿Qué nos recomiendas o qué nos aconsejas a todas las mujeres que, independientemente de las dificultades que cada una tenga, que es diferente, de dónde agarrar la fuerza, ese valor, independientemente si tengamos hijos o no tengamos papá, mamá,
de dónde sacar toda esa fuerza para sobresalir ante ciertos retos y dificultades, porque cada persona pues es diferente y los tomamos de forma diferente. Bueno, yo digo que no hay una receta, pero hay muchas posibilidades de las que yo me fui aferrando, como leer libros de autoayuda, escuchar a un filósofo, ver una buena película que te traiga enseñanzas en la vida. A mí el coaching me salvó la vida, trabajar en eso me ayudó a reinventarme como mujer, a poderme mirar de otra manera. Están las terapias psicológicas, las constelaciones familiares, que es la formación que yo estoy haciendo porque me encanta, porque miras el sistema, todo lo que a ti te pasa en la vida tiene que ver con el sistema en el que estás. Entonces, en la medida que tú puedes mirar tu sistema y tú lo puedes reconocer y puedes sentir la vida tal cual es, porque los seres humanos, lo que yo aprendí mucho en el coaching es que nos vivimos quejando, como que, ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué me pasó? ¿Pero por qué a mí? Pero no, o sea, hoy yo cada vez aprendo más a que por alguna razón tuve que transitar lo que transité. Y si estoy viva es porque Dios me tiene en este mundo para ser inspiración para muchos seres humanos que sientan mucho dolor y que nos podamos acompañar. Y yo les digo, o sea, nunca claudiquen, no piensen que no hay una salida. Aprendan, o sea, una de las herramientas más poderosas del coaching es aprender a estar en la deriva. Y yo me la he pasado en la deriva en muchísimas etapas de mi vida. Y estar en la deriva es que tú te tires a la mar, pongas tu cuerpo, mires al sol y pienses que en algún momento vas a encontrar una salida. Acuérdate del náufrago, que también pudo encontrar su salida en la película El náufrago. Entonces, es tener la paciencia para poder pensar y repensar y reencontrar nuevas salidas. Siempre, Maribel, las vas a encontrar. Hay que aprender a aceptar la vida con las pérdidas. Se nos van los hijos, se nos va el esposo, se nos van los padres, nos vamos nosotros. Y bueno, es ir escribiendo nuestra historia y cada ser humano tiene un libro o muchos libros para contar. Así que, y esto de los juicios y las afirmaciones, vuelvo a hacer énfasis en eso, porque cuando tú te sientes muy bajoneada o con baja autoestima es porque le das poder a lo que escuchas de lo que dicen los demás de ti. Entonces, lo que yo las invito es, empiézate a escuchar tú, empieza a mirarte y a decir, ¿qué es lo que yo creo que yo soy y dónde yo tengo que pedir ayuda? Todos los seres humanos pedimos ayudas en diferentes espacios. Yo desde el coaching trabajo con muchísima gente que han hecho grandes diferencias. Entonces siempre vas a encontrar posibilidades y bueno, tenemos ahora todo este tema virtual que junto mares, porque vamos que solamente con los viajes nos podíamos conocer. Y bueno, yo tenía varios viajes a México y bueno, no fue el viaje, pero fue la tecnología la que nos tiene aquí unidas hoy. ¿Tienes alguna página donde se te puede seguir o una página web? Sí, Vanessa les va a pasar los datos ahora de dónde nos pueden seguir y en Twitter, en Instagram me pueden seguir como Victoria Eugenia Henao. Es una de las partes y tenemos página web. Joana les pasará todos los datos para que estemos en contacto. Claro que sí, para que sigamos trabajando en conjunto de mujer a mujer, de eso se trata, para seguir trabajando. Y vamos con Silvia, la última participante, y ya para cerrar. A ver, Silvia. Vamos a... Ahí ya puedes abrir tu audio. ¿Lo hago de nuevo? Listo. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la plática. Además de mi admiración y mi respeto, agradezco muchísimo la forma en que nos transmites todo esto porque viene del corazón. Y eso creo que se siente en esta
plática a pesar de que sea digital y no presencial. Yo más que nada es felicitarte, agradecerte y sobre todo confirmas en mi caso como en el de muchas que el amor de madre es más poderoso de lo que creemos y que nos hace superar muchas dificultades y salir adelante por los hijos. Y eso es lo que hoy me llevo. Muchas, muchas gracias. Silvia, yo pienso que eso es lo que a mí más me ha salvado y te invito también a que aprendamos a tener mucho amor por nosotras también, porque en la medida que nosotros tengamos amor y tengamos fuerza y le podamos mostrar a nuestros hijos que sí podemos y contarles con nuestro rostro que realmente somos felices, porque a veces contamos que somos felices, pero el rostro no nos acompaña. Entonces, ese es el mejor regalo de amor que le podemos dar a los hijos, que ellos vean que nosotros nos valoramos nosotros mismas. Y a nuestras parejas y a nuestros empleados o a nuestros jefes, o sea, todos pertenecemos a diferentes sistemas. Entonces, lo más importante que quiero que se lleven hoy es que los juicios y las afirmaciones, que ustedes no le den el valor a los juicios de los demás, y que se empoderen con su propio amor y con su propio talento. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. No, gracias. Gracias a ti. Pues muchas gracias a todos ustedes por hacer lo posible. La idea precisamente de que Victoria estuviera con nosotros es eso, escucharnos como mujeres, de mujer a mujer. De eso se trataba, con el tema obviamente de cómo reinventarse y ante cualquier adversidad. Entonces hay que prepararnos, hay que seguirnos preparando. Mujeres Sin Límites, lo que hemos estado haciendo, además de apoyarnos unas a las otras, estamos aprendiendo unas de otras. Y creo que ahora en el confinamiento hemos aprendido más que nunca y hemos tenido grandes oportunidades como la de hoy. Victoria, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir, por ser un ejemplo de vida a través de lo que tú nos has compartido el día de hoy. Y voy a cerrar con estas 3 palabras que creo que son las que encajan perfectamente con esta charla: amor, resiliencia y agradecimiento. Muchas gracias a todas. Nos vemos la siguiente semana. Mujeres Sin Límite, un beso a todas. Gracias, Gracias. Joana. Gracias a todas por escucharme. Gracias.